Bueno, en este video explicamos el problema 1175 de URI. En la descripción me cuenta que hay que leer 20 elementos que van a ser cargados en un arreglo o en un vector, y después el proceso me lo detalla contándomelo. Me dice que vamos a cambiar el primer elemento con el último, el segundo con el anteúltimo, el tercero con el antepenúltimo, así hasta llegar a intercambiar todos los elementos. Vamos así hasta la mitad del vector, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si lo dejamos explicados con un ejemplo, vemos que tenemos datos de entrada, un vector de 20 elementos. En nuestro ejemplo de entrada, ese vector de 20 elementos podrían ser los números sucesivos del 1 al 20, para que nos sea fácil seguir el proceso que me está diciendo el enunciado del problema que tenemos que hacer. Si esa es la entrada, el proceso me dice que nosotros intercambiemos el 1 con el 20. Por lo tanto, el 20 va a quedar en primer lugar, el 2 con el 19, el 3 con el 18, el 4 con el 17, y así sucesivamente. Así que lo que estamos haciendo es invirtiendo el vector. Me va a quedar finalmente el vector completamente invertido si nosotros realizamos ese proceso. El proceso, de manera informal, podemos decir que consiste en recorrer la primer mitad del vector intercambiando los elementos en sus extremos, que todavía no fueron intercambiados, para que quede claro que no vamos a repetir los intercambios. Por eso tenemos que llegar hasta la mitad, porque si haríamos lo mismo desde el principio hasta el final, daríamos vuelta al vector dos veces y lo dejaríamos como estaba al principio. Por eso el algoritmo o la descripción me dice hay que llegar hasta la mitad, para que quede claro que hacemos un proceso que cambia algo. Estamos dando vuelta al vector, estamos invirtiendo el vector. Como siempre, eso lo podemos resolver con un programa en C++, lo hacemos con el SINJAI. Armamos un programa simple con la plantilla de crear programa C++ en blanco y arrancamos definiendo un vector. Lo llamamos vector. Estaba en el enunciado el tamaño que tenía ese vector. Eran 20 elementos. Y lo primero que teníamos que hacer es leer el vector. Ya sabemos cómo se lee un vector, es una estructura repetitiva exacta, la hacemos con un for. Podemos inicializar desde la primera posición la variable de control del for en 0, mientras sea menor que 20, la última posición va a ser la sub 19. Después de leer cada elemento, solo vamos a tener que incrementar i para leer el siguiente, y lo que hacemos es leer el elemento que está en la posición sub i de vector. Con eso tenemos la entrada de datos resuelta, leímos el vector completo. Después de eso tenemos que hacer el proceso que pide el enunciado del problema, que es otra estructura repetitiva donde tenemos que intercambiar el primero con el último y así sucesivamente. Así que, para hacerlo fácil, podemos ver algo un poquito diferente del for, que creo que todavía no lo vimos en otro ejemplo, que es lo siguiente. Fíjense, vamos a usar dos variables. La primera me va a indicar la primera posición del vector. Acá voy a usar una coma. La coma se usa para separar listas de expresiones en C++. Y después vamos a poner j en 19, queriendo indicar la última posición del vector. Y recién ahí pongo un punto y coma para pasar a la segunda expresión. Es decir, que inicializo dos variables en lugar de una,
usé una coma para separar esas dos variables. La segunda expresión, que era la de permanencia, tenemos que recorrer la primera mitad del vector, así que vamos a ir desde el 0 hasta el 9. Los 10 primeros elementos los vamos a intercambiar con los 10 segundos elementos. Es un for que recorre la mitad del vector. Y en la tercera expresión, después de hacer cada intercambio, tenemos que avanzar al elemento siguiente por el lado izquierdo. Otra vez pongo una coma y tenemos que retroceder al elemento anterior por el lado derecho. Por lo tanto, ahí lo incremento, pero a j lo decremento. Dentro de ese for, yo tengo que intercambiar el valor de dos variables. En la primera iteración, vector sub 0 con vector 19, vector sub i con vector sub j. Esas son las dos variables que tengo que intercambiar. Como siempre, usamos una variable auxiliar. A auxiliar le damos vector sub i. A vector sub i le damos vector sub j. Y a vector sub j le damos auxiliar. Con eso intercambié el valor de los dos elementos que estaban en los extremos del vector. Tengo el proceso hecho, tenemos que mostrar la salida que me pide. Vuelve a hacer un for que tiene que recorrer todo el vector, lo copiamos de arriba, y dentro del for voy a tener un cout y voy a tener que armar la salida que me pedía con esta primer partecita n sub. Después de ese n sub yo tengo que mostrar el valor del subíndice, que es la variable de control del for, y después tengo que cerrar los subíndices, dejar un espacio igual, un espacio. Todo eso estaba acá en la salida de ejemplo, y después de eso tengo que mostrar qué quedó en vector sub i y un salto de línea. Los guardamos antes de que pase cualquier cosa. Es el problema 1175 array change.cpp y probamos a ver si compila. Así que tengo que cargar 20 valores. Epa, 18, 19, 20. Y si el programa anduvo como corresponde, el vector se va a mostrar invertido desde el 20 hasta el 1 en el formato que me decía el enunciado del problema. Veamos si el sitio juez me acepta esta solución. Lo pegamos por acá. No tan rápido, lo pegamos por acá. Vamos al botón verde de enviar y vemos en envíos todos que array change está aceptado. Con eso solucionamos el problema 1175 y vimos un ejemplo sencillo de un for que usa una lista de inicialización con dos variables. Chau, chau.